Bueno, vamos a resolver el ejercicio 467 del libro Mecánica de Fluidos Engel, cuarta edición, que dice: aplique dos métodos para verificar que el flujo del problema 466 es incompresible. A. Calcule el volumen de la partícula de fluido en los dos instantes, y B. Calcule la razón de deformación volumétrica. Note que se debe completar el problema 466 antes de comenzar. Entonces vamos a partir de esa nota que nos dan, que dice que se debe completar el problema 466 antes de comenzar. Entonces ese problema 466 ya se soluciona en el canal y está en otro video que lo dejamos en la descripción para que ustedes lo puedan revisar antes de analizar este ejercicio. Ahora sí, entrando a la solución de este ejercicio, vamos a partir del punto A, que nos dice que calcule el volumen de la partícula de fluido en los dos instantes como método para verificar que el flujo del problema es incompresible. Entonces pues vamos a poner datos que nos dieron, nos dan un campo de velocidad, vamos a ver si lo vamos a necesitar en este punto o no, y nos dan una partícula en los tiempos t y de t. Entonces este dato es muy importante, nos está diciendo que la partícula en el tiempo t tiene unas dimensiones de x y de y que es una partícula rectangular. Eso nos lo dieron en el problema 466, y por lo tanto pues para hallar el volumen tendríamos que asumir que la partícula es cúbica, es decir, que tiene una dimensión de z también, es decir, hacia adentro de la pantalla. Obviamente esto es asumiéndolo porque el flujo, como lo nombra en el enunciado del problema 466, es bidimensional, pero para efectos de calcular el volumen se puede asumir una dimensión de z hacia el fondo de la pantalla, es decir, asumiendo que esta partícula rectangular es realmente un cubo. Entonces para calcular el volumen se tiene que este sería de x por dy por dz multiplicando, y para el instante t más dt pues tendríamos que ver qué tanto varía el de x, qué tanto varía el de y, qué tanto varía el de z para saber qué tanto varía el volumen. Sin embargo, en el ejercicio 466 hallamos que no hay deformación lineal en x, es decir, el de x no varía, la deformación lineal en x es igual a 0, la deformación lineal en y es igual a 0, es decir, tampoco hay deformaciones en el de y sería el mismo, y no hay deformaciones en dz. ¿Por qué? Pues porque estamos asumiendo el dz y porque el flujo es bidimensional. Entonces no nos estamos metiendo con el dz para nada. Por lo tanto, el volumen de la partícula del fluido en el instante t más dt sería el mismo. Entonces sería dx por dy por dz, y nos estaríamos comprobando o verificando que el volumen en el instante t, tanto en el instante de t, es el mismo, y por lo tanto no hay una variación de volumen, y eso implica que el flujo es incompresible. La otra forma de verificarlo es con el punto B, que nos dice que calcular la razón de deformación volumétrica. Entonces la razón de deformación volumétrica está dada por la ecuación epsilon sub xx más epsilon sub y más epsilon sub zz. ¿Sí? Y esta, la razón de deformación volumétrica se expresa como 1 sobre b derivada de b con respecto a t, derivada total de b con respecto a t. Entonces, del ejercicio 466 también sabemos que las deformaciones lineales después del tiempo de t son e sub xx es igual a 0, e sub y es igual a 0, y e sub cz es igual a 0, porque estamos hablando de un flujo bidimensional. Entonces nuevamente el resultado de epsilon sub xx es igual a 0 está demostrado en la solución del problema 466. Por eso el enunciado es claro en que debemos completar ese ejercicio primero. El epsilon sub y también es igual a 0, también está demostrado en el ejercicio 466. Pero si nosotros quisiéramos hallarlo, recordemos que la deformación lineal en x, epsilon sub xx, está representada como la derivada parcial de u con respecto a x. Entonces tendríamos que coger la componente u de la velocidad, es decir, a más by, y derivada con respecto a x. Hagámoslo rápidamente. Igualmente esto está demostrado en el problema 466, pero podemos hacerlo acá rápidamente. La derivada parcial de a con respecto a x es 0, esto es una constante. La derivada parcial de by con respecto a x, esto es 0, estamos derivando y con respecto a x, esto es una constante, y b es una constante también. Luego la derivada parcial de v con respecto a y, pero v, la componente v de la velocidad es 0, entonces derivada parcial de 0 con respecto a y es 0, y la derivada parcial de w con respecto a 0, con respecto a z es 0, no hay componente cw, puesto que el flujo es bidimensional. Por lo tanto todo esto daría 0, 0 más 0 más 0, y entonces la razón de deformación volumétrica daría 0. Si la razón de deformación volumétrica es 0,
nos está diciendo una vez más que el flujo es incompresible, y con esto demostraríamos que el flujo es incompresible por cada uno de los dos métodos. Con esto llegamos al final del ejercicio.